se van recopilando los datos, pero la verdad acá abajo es a partir de 2007 con el sistema operativo de Google, justamente Android, que por defecto trae Google Chrome. Entonces ahí la base de datos aumentó de forma exponencial. Ahora voy a explicar cómo es esto, cómo es esta pantalla y cómo se leen los datos y cómo puedo ir filtrando cada uno de los datos. Esto lo voy a mostrar en relación a nuestra actividad, que es la actividad física, la preparación física y los deportes, porque por ahí la pregunta es qué tiene que ver esto, pero bueno, ahora vamos a ver qué utilidad le podemos dar nosotros a esta herramienta que está muy buena. Como pueden imaginarse, en el eje horizontal va mostrando el tiempo, ¿sí? 2004, 2009, cada uno de los puntos abajo son bloques de 5 años, 2014, 2019. Muy bien. En el eje vertical podemos ver los datos. Esto representa X cantidad de datos, ¿sí? En el eje vertical. Lo importante es poder analizar estos picos o esta gráfica que va oscilando en el tiempo. Muy bien. Bueno, acá básicamente muestro la información desde Wikipedia, que Android explotó, Android aparece en el 2007, un año, 2 años después, fue que se hizo mucho más masivo, porque obviamente tenía que pelear contra iPhone. Y bueno, esto es básicamente la información para que tengan de referencia a partir de qué año Android es donde empieza a juntar esos datos y almacenarlo en la base de datos de Google, gracias al sistema operativo Android, que es mucho más barato y mucho más accesible para la mayoría de las personas que comprar un iPhone. Eso no está en cuestión acá, pero bueno, quería contarlo. Deportes y tendencias. Acá es la parte que a nosotros nos importa, cómo podemos filtrar estos datos. Y muy bien, acá vemos, yo por ejemplo puse una palabra específica que es running, veo en esta casilla que seleccioné todo el mundo. ¿Por qué muestro esto? Porque puedo poner en un país determinado o puedo elegir una región. El tiempo que elegí es del 2004 hasta hoy, y después, bueno, todas las categorías, porque hay también por filtrar, pero prefiero dejar todas las categorías para que me muestre y búsquedas web. Puedo mostrar, filtrar por otras búsquedas. La verdad que en este seteo es el mejor y es el más representativo a nivel mundial. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la palabra running se hizo una determinada cantidad de búsquedas en Internet. No vamos a entrar en cuánto, sino es en ver cómo funciona la gráfica. Se mantiene, por ejemplo, la búsqueda hasta mediados del 2012 y a partir de ahí se incrementa y hay una curva, ¿sí?, que va creciendo. Hay como un mayor interés. Eso es lo que a nosotros nos tiene que interesar. Hay mayor interés en cuanto a la palabra running. Esto es a nivel mundial. No busqué en Argentina, porque todos los datos que voy mostrando van a ser a nivel mundial. Entonces, queda claro, acá 2004 hasta el día de hoy, ¿sí?, son 17 años. Es una buena base de datos, muy buena, en todo el mundo. Acá vemos exactamente lo mismo. Pilates, lo mismo, todo el mundo, del 2004 hasta el día de hoy. Y vemos unas pequeñas oscilaciones. ¿Eso a qué se debe? La caída, ¿sí?, el punto más bajo, acuérdense que había dicho que eran bloques de 5 años. Entonces, podemos ver en esta parte 1 año, 2 años, 3 años, 4 y 5. Y fíjense, esto es curioso, que hay un pico, ¿sí?, que está más deprimido, que es el inferior. Eso es en diciembre. Esto lo vamos a ver que se repite en todos los deportes, en todo el mundo, y bueno, eso se debe justamente que en diciembre sí llegan las fiestas y las personas hacen otros gastos, y bueno, o las vacaciones. Entonces, después en enero, fíjense cómo aumenta. ¿Por qué? Porque pasaron las fiestas, pasó fin de año, y hay que recuperar el estado físico. Entonces, ahí es donde crecen las búsquedas exponencialmente en un corto periodo de tiempo. Entonces, esto a nosotros nos está diciendo mucho. ¿Qué pasa con el yoga? Fíjense, se mantiene una meseta desde el 2004 hasta el 2010, y a partir de ahí crece. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 2010, a nivel mundial, lo vemos en yoga, lo vimos en pilates, lo vimos en running, hay como una conciencia fit mucho más marcada que años anteriores, o sea, que la década pasada.
o anterior, porque ya estamos en el 2021. Así que podemos ver que del 2010 al 2020 aumenta el interés en las búsquedas de Internet en cuanto a la actividad física. ¿Qué pasó con Zumba? Bueno, fíjense, aumenta desde el 2007 hasta el 2010, 2011, el crecimiento es muy grande. Después se mantiene en una meseta entre el 2011 y el 2012 y después baja. ¿Esto a qué se debe? Que las personas buscamos información cuando no sabemos qué es. Zumba, cuando se difundió de boca en boca, ya la gente nos va a buscar en Internet. Entonces, ¿quiere decir que Zumba mermó? No. Simplemente que la gente ya sabía qué era. ¿Sí? Sin embargo, podemos ver, también esto está muy bueno para entender que no todo lo que veamos en Google Trends se puede traspolar a la realidad. Hay que saber leerlo, ¿sí? Porque Zumba sigue creciendo cada vez más, no ha caído. Eso en la base de datos de Zumba se puede ver que cada vez hay más certificaciones y más instructores. Ahora con el HIIT podemos ver que hasta el 2012 prácticamente no habían búsquedas, y a partir del 2012, 2013 empieza a aumentar. Voy a cerrar un segundito que no veo el gráfico total. Un segundo. Ahí está. A partir del 2019-2020 crece y vuelve a bajar. Entramos en lo que es la cuarentena, ¿no? A nivel mundial. Entonces, la gente por ahí, esta actividad vino con interés muy marcado, pero después llevarlo a cabo en un departamento es difícil, entonces volvió a bajar el interés. Esas afirmaciones en realidad no son afirmaciones, sino es lo que podemos llegar a deducir. No podemos darlo como una verdad absoluta porque no sabemos qué es lo que pasó en cada caso. Fíjense en el caso del CrossFit. 2006-2007 empieza a crecer hasta el 2012, y a partir del 2012 hasta el 2018 se mantiene en una meseta. ¿Sí? Pasó un caso similar a lo que es Zumba. Todo el mundo fue a buscar cuando aparece CrossFit qué es esto nuevo, y después ya cuando se empieza a difundir entre la población de boca en boca, no quiere decir esto que CrossFit haya mermado, simplemente que ya todo el mundo a grandes rasgos entiende o tiene una idea muy general de qué es. Bueno, acá lo mismo que venía diciendo recién, el contexto, ¿no? Hay que entender que, por ejemplo, en el caso de Kettlebell, fíjense, desde el 2009 hasta el 2020 se mantiene estable. Son 10 años que se mantuvo estable la búsqueda. ¿Y qué pasó en 2020? Abril de 2020. Plena cuarentena. Todo el mundo salió corriendo a ver qué podía comprar, y que han visto muchos videos en YouTube y veían entrenamientos con kettlebell, elementos de kettlebell, entrenamiento funcional, y aumentó, ¿sí?, exponencialmente. Fíjense, se triplica la cantidad de búsquedas en el 2020 con respecto a los años anteriores. ¿Quiere decir esto que haya habido mayor cantidad de actividad física en el 2020? No, todo lo contrario. La necesidad hizo que la gente vaya a buscar métodos, ¿sí?, o elementos para poder entrenar. Muy bien. Vemos otro caso, que es el tema del Satial. El Satial era anónimo hasta el 2018, mediados del 2018, final del 2018, y explota en junio del 2020. Bueno, para los que no lo conocen, es un polvo supuestamente mágico que hace que los carbohidratos se absorban y uno no engorde. Bueno, no vamos a hablar del tema, pero se nota que debido a la poca actividad física y debido al coronavirus, la gente buscó algún recurso o algún método para poder engordar menos, ¿sí? Entonces, esto también explotó la búsqueda, se triplicó. Fíjense, de octubre del 2019, que estamos acá, en el punto más bajo, a lo que es junio del 2020. Impresionante. Bueno, esto también entonces hay que entender. ¿Es porque se vendió más? No, porque la gente quería averiguar de qué se trataba esto. Otro caso es el tema del weightlifting. Fíjense, todos sabemos que es weightlifting, que es levantamiento olímpico, ¿sí?, en inglés. Y en enero del 2017 hubo un crecimiento terrible, un pico terrible. Vamos a ver qué pasó. Bueno, nos dice Google que
en la televisión surcoreana se emitió un programa que se llamaba Weightlifting Kairi Kim Kon Show. Bueno, todo el mundo salió a buscar la palabra weightlifting. Entonces, Google no diferencia todo este nombre completo, sino que va a tomar la palabra weightlifting y la va a guardar en la base de datos. Entonces es importante entender este contexto y cuando vemos un caso así, ir a analizar y ver qué pasa con esa palabra. Otro tema, por ejemplo, otra palabra, que pasó exactamente lo mismo. Todos los fines de año hay una gran cantidad de búsquedas en Internet, porque, bueno, se corren los maratones, y después eso no es algo que se corre todos los días, entonces vemos que yo puse a nivel mundial, seleccioné a nivel mundial. Entonces, como no hay maratones todos los días, obviamente que hay una época donde se busca más, y en la época invernal, en el hemisferio norte, no se corren, generalmente se corre en primavera. Entonces vemos acá que aumenta y baja. Sin embargo, en abril del 2012 vemos también otro pico impresionante. Abril del 2013. ¿Qué pasó ahí? Bueno, vamos a internet y buscamos, y estuvo el atentado de Boston. Entonces fue noticia en todo el mundo y todo el mundo puso atentado en el maratón de Boston. Ahí también Google Trends separó la palabra maratón, la almacenó en la base de datos y eso hizo que se incremente ese pico. Vamos a ir a otro caso, hablamos de deporte, vamos a ir al tema de los suplementos y ver cómo esto en el tiempo fue variando. Muy bien, yo puse creatina, puse en inglés porque en inglés es más representativo, porque son muy pocos los países en realidad que hablan español, y en inglés prácticamente los países, lo que es suplementos a nivel mundial, todos los suplementos están en inglés. Entonces es mucho más representativo que poner creatina. Bueno, la creatina en el 2014 estaba en su punto máximo. Todo el mundo ya sabía qué significaba, todo el mundo sabía para qué se utilizaba. Vemos que en diciembre baja y en enero aumenta, eso se vuelve a replicar. Y bueno, en 2009 está en un punto bastante deprimido con respecto a lo que era el 2004. Con el whey protein, bueno, al revés. Se mantuvo en el anonimato como hasta mediados del 2009, y a partir del 2009 hasta el 2014, 2015, vemos que hay un crecimiento. O sea, fíjense cómo un suplemento que era muy viejo, lo reemplaza otro en mayor consumo. O sea, no quiere decir, no estamos hablando de esto de que sea una moda o no, estamos viendo que se empezó a buscar menos un suplemento que ya se lo conocía, que era el tema de la creatina, y la gente vio, por esta también tendencia a nivel mundial, desde el 2010 hasta el 2020, que habíamos hablado al principio, de esta nueva conciencia fit, ¿sí? Y de hipertrofia y de cuerpo marcado, que esto también viene reflejado en lo que es los suplementos. Vamos a ver qué pasa con inglés versus español. Muy bien. Por ejemplo, el tema de la cafeína. Está deprimido hasta mediados del 2009, levemente aumenta un poco a mediados del 2014, principio del 2015, y un poquitito más, no es muy grande la variación. Pero vamos a ver qué pasa en castellano. Fíjense. ¿Por qué? Por este mismo motivo. La cafeína, el suplemento, no viene en castellano. Casi ningún, salvo la marca ENA, que es nacional, obviamente como es nacional, tiene el nombre de los suplementos en castellano, pero ese suplemento no se vende a nivel mundial. Las marcas líderes vienen todas en inglés. Entonces, fíjense, cafeína en rojo, cafeína en azul. No es significativo, ¿sí? Cafeína en castellano no es significativo. Con el tema del fat burner o los quemadores de grasa, fíjense, es impresionante cómo fue creciendo y cómo en enero y en febrero tiene el pico más alto y en diciembre se deprime o la búsqueda merma mucho. Es impresionante, ¿sí? Es impresionante cómo se ve dentro de la variación, dentro del propio año, y cómo fue variando a medida que pasó el tiempo. De nuevo, esta conciencia FIT 2010, 2020, mucho más marcada, no solamente en la creatina, en la proteína, en los deportes en general, sino también en el tema de estos suplementos, ¿sí? Milagrosos, quemadores de grasa.
Miren, fíjense de nuevo, lo mismo, el mismo caso. No es representativo. Quemador de grasa no hay prácticamente, no llegan al mínimo de lo que sería fat burner en inglés, no llega ni siquiera al 25. Está muy, muy por debajo. Entonces esto también es importante, que si nosotros vamos a analizar una palabra en esta herramienta, tengamos en cuenta el contexto, tengamos en cuenta inglés versus castellano. Dame un segundito. Perdón, Sergio. ¿Me escuchás, Sí, Sergio? dame un segundo. Sebas, digo. Sí, decime. Disculpame, Sebas. ¿La anterior era Fat Partner o era algo distinto? No, era lo mismo, pero ahora puse quemador de grasa, era igual. Ah, ¿y por qué lo rojo abajo? No te escuché, discúlpame, y la arriba Porque rojo es en castellano, es quemador de Ah, grasa. mira vos, está. Qué bueno, Muy che. bien. Vamos a ver con el tema de la alimentación o la nutrición, que a ver qué es lo que pasa. Fíjense, lo mismo. Puse vegano contra vegano, y fíjense cómo a partir del 2010 se incrementa hasta el 2016, sigue creciendo hasta finales del 2019 y después baja de nuevo. Entonces tenemos acá una mezcla de todo, castellano contra inglés y el contexto. En 2019, perdón, en 2000, finales de 2019, principios del 2020, baja. Entonces ahí vemos castellano versus inglés y contexto. Y como también, o sea, la tendencia de vegan o veganismo en inglés fue incrementándose en el tiempo. Ahora, a ver, tengan un segundito. Fíjense, vegan contra vegano. Guarden esa imagen. Y ahora voy a pasar a la siguiente. Veggie, ¿sí? Que es que sería el término correcto en inglés que los veganos utilizan para su estilo de alimentación. Y la variación cambia, lo voy a volver atrás, contra vegan, que es un término que no se utiliza dentro de la jerga del veganismo. ¿Sí? Entonces ahí también hay que hacer una búsqueda bien específica con respecto a lo que nosotros queremos buscar. Sigo. Sebas, Diga, disculpa que te interrumpo, pero decime, significa que te estoy prestando atención, ¿viste? decime. Entiendo entonces que si son las mismas palabras en diferentes idiomas o diferentes maneras de decirla, debería ser el interés metido de la gente en Internet por la sumatoria de las tres formas. En castellano, en inglés, vengan, o el otro, veis. Sí. Entonces, las medidas podrían llegar a ser fácilmente, en vez de 100, 200. Sí, es verdad también, pero yo estoy no mostrando en datos, sino estoy tratando de analizarlos de manera segmentada, sino en una forma global. Sino, después podemos hacer eso también, sumar todos Claro, los datos, yo le porque veo, le estoy buscando, encontrando el interés en la tendencia que se ve en el mercado, que resulta bastante importante para nosotros para saber hacia dónde tenemos que ir. Así que claro, pasa que también, nada más eso. si vos lo buscas en castellano, vas a decir, no, pero esto no le interesa a nadie. Y lo buscas como Veggie y ves que ahí, wow, o sea, se dispara. Eso, o sea, entender eso. ¿Sí? Después, si querés, sumamos vegano, vegan y Veggie, y bueno, y ahí sí vas a tener una cantidad de interés mucho más elevado. Pero no podemos hacer eso, simplemente podemos buscar un término, una palabra. Después podemos hacer varias búsquedas y sumarlos y ver y sacar una conclusión. ¿Ok? Bueno, muy bien, voy a seguir. Intermittent Ok. fasting, que es el ayuno intermitente, vemos exactamente lo mismo, de nuevo. En inglés, los datos sí se pueden ver gran crecimiento con estas oscilaciones en diciembre y con un gran crecimiento en enero y en febrero. Y en cambio, el ayuno intermitente está recién ahora entrando a finales del 2019, 2020,
y fíjense que inclusive se ameseta o no crece tanto en 2021. De nuevo, ahí tenemos el tema de contexto, ¿sí? Yo necesito ir al nutricionista, comprar ciertas cosas, bla, 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 y por ahí, con todo este tema de las restricciones, es más difícil llevarlo. Pero, sin embargo, en inglés podemos ver que el crecimiento es muy, muy grande. Es muy significativo desde el 2016, diciembre del 2016, a la actualidad. Dieta cetogénica y ketogénica, ¿sí? Ketogenic en inglés, cetogénica en castellano. Hay algo, ¿sí?, de similitud, obviamente que en inglés, de nuevo, es mucho más marcado el crecimiento, pero fíjense de nuevo, hay que ir a lo específico. A la dieta ketogénica, en inglés, le dicen directamente keto. Ahora miren esto. Fíjense, usando la palabra que se utiliza en el término de la jerga de las personas que usan esta dieta, se dice keto. Fíjense, no mermó. Vuelvo atrás y fíjense que ya desde el 2018, mayo del 2018, había perdido el interés. ¿Por qué? Porque ketogenic sería el término técnico o el término que se utiliza a nivel científico, ¿sí?, más específico. En cambio, la jerga sigue aumentando, porque este es el término que utilizan los youtubers, los influencers y las personas que llevan la dieta. Entonces, de nuevo, hay que ir a buscar los datos de manera específica. Tema de nutrición y nutricionista. Fíjense, en inglés bajó y en castellano aumentó. Y esto está bueno como conclusión, que las personas, a pesar de buscar todos estos métodos, todos estos deportes, todas estas ayudas ergogénicas, todos estos estilos de dietas o de alimentación, sin embargo, el tema de la nutrición está en aumento. La gente quiere estar asesorada y quiere hacer las cosas bien. Entonces, personal trainer no lo busqué y queda como tarea pendiente para que, bueno, lo hagamos todos. Eso sería todo. Muy bueno, Sebastián. No lo conocía. ¿Cómo ingresás? ¿Por dónde ingresás a verlo? Directamente pones en el navegador Google Trends y ahí te va a abrir la página, que es la que te mostré, la que estuve mostrando todas las diapos. Y ahí podés poner la palabra, filtrar por año, y la búsqueda la puedes hacer por país o directamente por todo el mundo. Mirá vos, muy interesante. Sí, pues te Sí, abre... es un Big Data para la gente común, ¿no? Sin Muy dispositivos, bueno sin está. tener que recurrir a ninguna empresa, que podemos todos filtrar ahí la palabra o lo que queramos analizar de manera más puntillosa. Sí, está buenísimo. Ujú. Para palabras claves está buenísimo. Muy bueno. Sí. Te felicito. Bueno, Aparte, algo, no sé los demás compañeros y compañeras, pero yo particularmente no lo conocía. Escucho comentarios de los demás y de las demás. sí, pregunten lo que quieran. Sebas, acá estoy metido en la página. Aparece Google Trend. Sí. Google Trend, sí. ¿En dónde es que tengo que meter la palabra clave? Arriba, a la izquierda, ¿estoy compartiendo pantalla? Sigo compartiendo Sí, pantalla, Ahí dice ¿no? seguí. gracias. A ver, Dame anda un para... segundo. Ahí, ¿lo ves? No me aparece esa misma figura. Bueno, yo ahora Capaz cuando que... termino te ayudo por WhatsApp. Nada, porque me parece re interesante para saber la tendencia de cualquier tipo de actividad Lo que física, a ver sea. cómo está. Sí, Está lo que bueno sea. porque también en castellano y en inglés también indica de dónde provienen las actividades, ¿no? No, y es interesante eso de buscarlo con diferentes términos, ¿viste? O diferentes concepciones. Eso también es interesante. Bueno, nos encontramos y 40, así me pongo a bajar la clase. Fede, ¿estás Bueno, por ahí?
Fede Perry estaba. A ver. Sí, sí, profe, acá estoy. Bueno, después te toca a vos. Perfecto. Entro en calor mientras. Buenísimo. Bueno, nada, ahí Agustín ahí les mandó también el trabajo del miércoles pasado, que también me había olvidado de decirles. A Carlos y a Janet, bueno, ya les dije. Así que Ya está enviado. estamos con todo. ¿Alguien más tenía que rendir hoy? Porque yo tenía anotado a Fede y a Seba. Por ahí me olvidé de adjuntar a alguien. No. Hable ahora o calle para el miércoles que viene. Che, a mí me había quedado una pregunta que había hecho Agustín respecto de si alguna persona, o sea, hubo algún registro de alguna persona que se hubiera fallecido o a causa del uso del chaleco de la faja de seguridad. Y quería comentarte que ¿Qué estuve haces, Charlie? investigando. No. Mirá. Sí. ¿Qué encontraste? No, y no hay nada en internet o información que afirme que hubo alguna persona que haya fallecido por el uso de estos chalecos. No, Sí tenés que que leer pudo haber las habido instrucciones por problemas el en tema de las fascias de la relación. cara. ¿Cómo? Sí, tenés que tener cuidado con las fascias de la cara. O sea, no son todos los aparatos no están diagnosticados para, por ejemplo, los músculos de la cara. Hay gente que se los pone en la parte delantera del cuello, o sea, en la anterior del cuello, y algunos no están indicados, no todos los aparatos. O sea, te puede producir algunos problemas en los nervios. Y algunos aparatos no se ponen en el pecho. Están hablando de No, cosas pará, diferentes. Agus. Escuchen, pará, porque que está como un teléfono descompuesto. ¿No? Lo hablamos y 40 y empezamos hablando de eso. ¿Ok? Dale, no entendí, perdón. No, dale. Ahora nos encontramos. Dale. Recording stopped.
Yo en diciembre, profe, si puede ser. ¿En diciembre? Espero que no. Espero que no. Ah, Natalie. Sí, Natalie, ahí estaba. ¿Y alguien más? Para eso quería en marzo. ¿Qué? No, en las vacaciones no toca un libro ni loca. No, ¿cómo que no? Un par de libros buenos. ¿Natalie sola o alguien más? ¿Vos, Daniel? Bueno, después lo vemos eso. Y Daniel, listo. Sí, porque ya no nos queda mucho. Dale, Tania, dale. Porque no nos quedan muchas clases, ¿eh? Ya ahora sí podemos afirmar que empieza como la cuenta regresiva de los miércoles. Ya nos quedará un mes. ¿No? Creo que sí. El 19 son las vacaciones de julio. Por eso. Nos queda un mes. Nada. Bueno. Y una de las clases, acuérdense que es el parcial para los que no rinden. Para los que no rinden esto. La clase del parcial. Así que es una clase menos ahí. Bueno, Fede. Bueno, no sé si ya puedo compartir. Ya podés compartir. Yo ya me muteo. No sé si me pueden confirmar si ahí se ve. Perfecto. Bueno, el tema que elegí para exponer es la tecnología en el fútbol. Decidí hacerlo. Sí, Pará, Fede. sí. Poné en presentación ahí abajo. La copita, ve. Exactamente, ahí. Así te abre grande y se aprieta. Me fui para cualquier lado. Ahí está. Ahí está. Bueno, elegí la tecnología en el fútbol. La realidad es que durante muchísimos años el ambiente del fútbol estuvo bastante reacio a incorporar la tecnología y en los últimos años es como que aceleró un poco en este tema. Pero bueno, quise marcar algunos puntos en la historia que terminaron siendo determinantes y lo voy a abarcar desde 3 puntos distintos. El primer punto va a ser desde el juego, que a lo largo de la historia se han dado avances tecnológicos que ayudan a mejorar el espectáculo y su profesionalización. ¿Cómo? Bueno, lo empezamos a analizar y a ver. Uno de los primeros hechos que quizás revolucionó un poco en su momento y que se dio también en este país, ¿no? En Córdoba, 3 argentinos inventaron la pelota con costuras y el pico invisible, ¿sí? Antes tenían tiento y bueno, era bastante incómodo porque bueno, con las costuras y demás para jugar, para cabecearle y demás era bastante incómodo, entonces eso fue como un antes y un después, digamos, en lo que es la pelota, que es el principal protagonista, ¿no? En el fútbol. Y después, ya mucho más adelante, ya si podemos ver, 40 años después, si bien fue mejorando la calidad de la pelota y demás, pero a partir de 1970, como que empieza a mejorar un poco más en cuanto a la calidad de la pelota, pero también en cuanto a los diseños. Ya empieza, al existir la televisión color, empiezan a aprovechar los diseños, los colores, y bueno, a partir de ahí, no solo desde con lo que se hacía la pelota, sino también se empieza a innovar en los diseños. La más, quizás con la que nos identificamos todos, es la pelota tango, así que ahí puse la imagen, que fue la pelota del Mundial 78 que ganó Argentina. El segundo punto, que es mucho más acá, para que tengan una idea, en Argentina el fútbol es profesional desde 1930 y bueno, obviamente se jugaba en otros lados desde hacía tiempo, pero no tiene muchísimos años el fútbol, al menos a nivel profesional. Y en cuanto a las camisetas,
los avances significativos que se dieron fue a comienzos de los 90, cuando se empezó a mejorar la calidad de las camisetas que antes, entre la transpiración o cuando había partidos en los que llovía y demás, las camisetas se mojaban, o mismo los pantalones, se mojaban y se hacían mucho más pesados, y esto ocasionaba un desgaste en los jugadores, un desgaste físico y demás, entonces complicaba un poco por ese lado. Bueno, a partir de 1990 empezaron a mejorar, y hoy en la actualidad las tecnologías que se usan permiten que las telas sean ecológicas, que se absorba y se evapore la transpiración, digamos, y esto genere obviamente una mejora sustancial en los jugadores y jugadoras que practican el fútbol, porque no produce, digamos, no aumenta su peso y demás. Entonces, desde ese lugar, el avance tecnológico en la confección de la indumentaria, sobre todo de las camisetas, es importante. Como también los guantes de arquero, que también, si ven la fecha, por lo menos acá en nuestro país, a comienzos de 1950, empezaron a usar guantes de arquero los que iban al arco, ¿no? O sea, antes de eso no usaban ninguna protección, y quizás si hacía frío, algunos de los guantes, digamos, para protegerse del frío, pero no mucho más. Por ahí hoy tenemos la imagen del arquero con los guantes y es algo que sale de memoria, pero no fue toda la vida así. Y bueno, el primero en usar guantes, que obviamente no son los que se utilizan ahora, sino que era un guante con una felpa, nada más, digamos, en la parte de la palma, fue Amadeo Carrizo, un histórico arquero de River. Para el que no lo conoce, ahí está la foto de él justamente con unos guantes. Y esto fue algo que provocó también, fue un avance tecnológico que mejora obviamente el trabajo del arquero para poder, o sea, hoy por hoy, si alguien ve unos guantes de arquero y se los pone y tiene que agarrar una pelota, es como que tienen una sopapa, ¿sí? Es mucho más fácil el agarre, y obviamente, como decía al principio, esto genera una mejora en la calidad del espectáculo, sobre todo, ¿no? Para que haya una mejor calidad, un mejor juego, efectividad a la hora de la función que cumple cada uno. Siguiendo con el juego, y algo que quizás es mucho más visible, podemos encontrar el avance que se dio en el campo del juego, ¿sí? En donde se juega. A comienzos del 30, como decía, cuando comienza a jugarse de manera profesional, si se quiere, o con la formación de la AFA, ¿sí? La Asociación del Fútbol Argentino, como la conocemos hoy en día, la realidad es que los terrenos de juego eran muy malos. Ahí puse una imagen para que se vean las distintas, la distinta calidad del terreno de juego, y la realidad es que en ese momento se jugaba donde se podía. Lejos estaba de ser las canchas que hoy vemos en este país, y sobre todo también en Europa, ¿no? Que hoy por hoy se ven que parecen una mesa de billar. En ese momento se jugaba sobre tierra, con un poco de arena, sobre pastos silvestres, como dice ahí, y ya a partir de los años 40 empieza a darse partidos con luz artificial, algo novedoso, y como decía antes, ¿no? No pasaron ni siquiera 100 años de eso, pasaron poco más de 80 años de que se juegan partidos de noche, ¿sí? Porque antes de noche prácticamente no se podía jugar, y comenzaron a haber algunos campos de juego con un sistema de drenaje, ¿sí? Obviamente para que el agua, cuando llovía, se pueda ir rápido y se pueda jugar. Obviamente en esa época, sistemas de riego y todas esas cosas, era muy difícil encontrarlo, y ya después saltamos a cambios importantes en la década del 70 o del 80, cuando empieza a haber mucha más plata dentro del fútbol, ¿sí? Porque no siempre el fútbol manejó la plata que maneja hoy en día, y se empieza a profesionalizar, y ya empieza a haber en determinados partidos una obligación por parte de la federación o de la asociación que organiza los torneos, de que ciertos partidos se jueguen en una cancha prolija, en una cancha con césped, y no en lo que mencionaba antes. Entonces eso obliga a los diferentes equipos a comenzar a mejorar los terrenos de juego, que está claro que, vuelvo a repetir, no eran lo que son ahora, y si uno ve por ahí imágenes,
sobre todo de nuestro país, de los 80 o principios de los 90, había campos de juego con muchas matas, con mucha tierra, hablando de primera división, ni hablar de lo que es el ascenso, que los presupuestos son mucho más acotados. También en esta época aparece el césped sintético, y como menciona ahí también el texto, las ciudades deportivas. ¿Esto qué genera? Genera que los equipos, en vez de practicar y entrenar en los campos de juego donde se juega la competencia, empiecen a entrenar en esas ciudades deportivas. Entonces esto genera que esos campos de juego donde estaba la cancha principal no sean tan castigados, se cuiden un poco más y se le dé más el proceso a sembrarlo, a darle el tiempo para que el pasto crezca. Más adelante, como decía, aparecen nuevas formas de sembrado, drenajes más eficientes y ya sistemas de riego que permiten un mayor mantenimiento y comienzan esta mejora de los campos de juego, que va de la mano también con la intención que se termina dando de manera efectiva de los clubes de contratar personas de mantenimiento, personas calificadas, ¿sí? Como que entiendan estos procesos y que entiendan cómo se puede sembrar y los tiempos y las semillas y las formas. Hay toda una logística de todo esto que es muy importante para pasar algo que es más en la actualidad de un césped mixto, ¿sí? Que esto es de alguna manera lo último en la tecnología que se aplicó, por lo menos en los campos de juego, que tiene césped artificial y a su vez sembrado. Esto permite, como también ahí se ve la imagen que tiene en la imagen que ven del lado izquierdo es el césped artificial, y en la imagen derecha es el césped artificial junto con las semillas que ya empieza a crecer. Entonces esto permite que no aparezcan esas matas de pasto y demás. Si alguien estuvo siguiendo el tema de lo que fue la reforma en el Estadio Monumental, que llegó prácticamente todo el año 2020, es un poco relacionado a esto, ¿no? Las nuevas tecnologías que viene de Europa, y que genera que el estadio de River hoy sea uno de los más importantes y de los más tecnológicos en este aspecto, ¿sí? En sistema de riego, en sistema de drenaje, en la tierra que usaron, en la profundidad que tiene y en todo el proceso que se estuvo trabajando prácticamente todo el año, aprovechando también la pandemia. Desde el otro lugar, no sé si del juego alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Abre el micrófono y no hay ningún problema. Yo por ahí, en relación a lo que dijiste de los encuentros nocturnos, por ahí estaría bueno investigar, a todos y a todas les digo, estaría bueno investigar cuál fue el primer partido en Argentina de ese juego de noche. Sí. Sería, nada, un dato de color, porque es verdad lo que dijiste. Jugar de noche es algo que no se hacía. Nada, me quedó eso. Nada más. Sí, ¿el sistema mixto de césped, ¿dónde solamente está en la cancha de River? No, ya obviamente que en Europa se ve mucho más. No sabría especificarte qué clubes de acá lo tienen. En Europa prácticamente todos. Acá todavía no llegó del todo esta tecnología, porque lo que genera es un cambio grande y muchas veces es una inversión muy grande que los clubes no están dispuestos a hacerla, porque lleva, y además perder la localía y demás. River lo aprovechó, lo hizo en el momento justo, digamos, porque prácticamente no hubo fútbol durante 6-7 meses acá en el país, pero creo que acá en el país puede llegar a ser River. Tendría que investigar en profundidad para ver si alguno más lo tiene. Pero esto en Europa todos los estadios que se ven tienen este sistema mixto. Puede ser que sea River el único, tendría que averiguarlo, Agus. Digamos, en los clubes grandes, sí. Sí. El azul y oro no, digo, por el profe, digo, capaz que tenía la expectativa que... No, tendría que averiguarlo, pero de todas maneras, igual si vemos los campos de juego de Argentina, la mayoría en primera división están muy bien.
Lo que pasa es que si vos lo comparás con el de River propiamente, por cómo quedó, o los estadios de Europa, nada que ver, nada que ver. Y si uno tuviese la posibilidad, yo tuve la posibilidad hace algunos años de estar en el predio de la AFA, yo siempre cuento que el pasto que vi en las canchas del predio de la AFA no lo vi en ningún otro lado. Era como algo que jamás había visto. Hay muy buenas canchas, no sé si con este sistema, digamos, relativamente nuevo del sistema mixto, pero la realidad es que avanzó mucho. Los campos de juego en Argentina crecieron mucho, sobre todo por lo que decía antes, ¿no? El hecho de que ya los equipos no entrenen donde juegan, imagínense que juegan una vez cada 15 días, como mínimo. Entonces, eso genera que los campos de juego se puedan cuidar mucho. Así que, bueno, de ese lugar mejoró mucho, y mejora obviamente el espectáculo. Algo muy reciente, en el partido que jugó Argentina, muchos se quejaban del campo de juego. Y influye mucho para el jugador y para el planteo de un determinado técnico el campo de juego. A veces parece no tan importante, o uno puede decir, bueno, tienen que jugar en cualquier lado, pero la verdad que no es lo mismo jugar en un campo de juego que está en buenas condiciones en una cancha que tiene pozos, que la pelota no pica bien o no rueda bien, así que sería importante que se mantenga esto y que este sistema que es tan efectivo se pueda trasladar a los otros equipos de acá del país. El otro tópico que quería abarcar estaba relacionado al arbitraje. Como digo acá, ¿no? A diferencia de otros deportes, el fútbol no siempre estuvo abierto al avance tecnológico en relación a la aplicación de su reglamento dentro del campo de juego. La asistencia de los jueces en materia tecnológica fue en casi toda su historia nula. En los últimos años, producto de la globalización y la televisación de los partidos, la FIFA se vio obligada a incorporar ciertos avances que tienden a la colaboración del árbitro principal y sus asistentes. Es cierto que al día de hoy sigue habiendo polémicas en el deporte, pero se busca la imparcialidad en las decisiones arbitrales. Esto, obviamente, desde el discurso. Puede haber distintas opiniones, yo tengo la mía en relación a las cosas que pasan con los arbitrajes, pero está claro que de un tiempo para acá, diría ya en este siglo, digamos, porque antes de los 90, la tecnología, por lo menos en lo que tiene que ver con el arbitraje, como dice acá, era prácticamente nula. Y bueno, hoy vemos muchas cosas, algunas las voy a repasar, y la realidad es que no puedo ir a buscar en la historia porque es muy difícil encontrar algo tecnológico para los árbitros, ¿no? Tendría que mencionar, no sé, el silbato, algo, digamos, que seguramente fue hace muchísimos años, pero después no hay demasiados avances en relación a lo que tiene que ver con la aplicación del reglamento. Y bueno, dentro de las cosas que podemos mencionar, algo que se trató de implementar y que perdió fuerza en los últimos años, cerca del Mundial de Brasil había tomado mucha fuerza, pero después con el tema del VAR quedó un poco de lado, pero era esto que se llama Goal Control 4D, que es un sistema de 14 cámaras ubicadas en dirección a cada arco que permite evitar los goles fantasma. Así se lo llamó y se lo presentó desde la FIFA, y que permite que si la pelota ingresó toda, para el que no conoce el reglamento, para que sea gol, la pelota tiene que pasar la línea del arco en su totalidad. Si la pelota pasa toda, en ese reloj que se ve en la imagen, le indica al árbitro que fue gol. Entonces, de esa manera, el árbitro convalidaba la acción que muchas veces generó polémica, ¿sí? A veces, en un segundo, la pelota pica rápido y no se sabe si entró o no entró. Entonces, la idea era un poco asistir al árbitro y al juez de línea, en este caso, para poder convalidar el gol si es que fue. Otro de los avances tecnológicos, creo que este es uno de los más importantes y bastante novedoso, y que en la materia lo hablamos, el tema de los auriculares y poder comunicarse, es el intercomunicador, ¿sí? Todos los árbitros, hoy por hoy, por lo menos en el primer nivel, tienen un intercomunicador que están conectados y pueden conversar en todo momento. Tanto el árbitro como los dos jueces de línea, como el cuarto árbitro, y si se decide que haya algún otro árbitro más, porque en algún momento
hubo árbitros a los costados de los arcos en algunas competencias, también incorporarían este sistema de este auricular con micrófono que permite que haya más dinámica, ¿no? entre los distintos jueces para comunicarse si hay alguna jugada dudosa, si un árbitro está lejos, y evitar que se pierda tiempo o que se frene el juego. Todo esto tiende a que el juego sea mucho más dinámico y no se frene, ¿no? Ahí elegí esa imagen del árbitro que es argentino, que es Elizondo, cuando expulsó a Zinedine Zidane en el Mundial del 2006, en la final, que fue, según dicen, comunicado por uno de los árbitros asistentes gracias a ese comunicador, sí, el cabezazo que le dio Zidane a Materazzi en la final de Francia frente a Italia. Y el tercer avance que quería mencionar, también lo protagonizó un argentino, Pablo Silva, que es un periodista deportivo. Es muy curioso, yo tuve la suerte de conocerlo. El aerosol se llama 9-15 porque es la distancia que tiene que haber cuando hay un tiro libre o cuando hay un penal, es la distancia que tiene que haber de la pelota a la barrera o de la pelota al arquero, más allá de que no se usa el aerosol en un penal, pero si hay un tiro libre, el árbitro marca donde tiene que ir la pelota y marca donde tiene que ir la barrera. Este aerosol evanescente se desaparece en algunos segundos. La verdad que también fue bastante novedoso cuando apareció este invento que fue argentino, que se instaló acá, y que obviamente hoy se usa en todas las competencias oficiales, profesionales del mundo. Y fue muy gracioso cuando me tocó conocer a esta persona, nos contó, con los que estábamos con él, cómo se le ocurrió esta idea. Estaba jugando con los amigos, iba a patear un tiro libre, y los amigos, la barrera se acercaba, no lo dejaban patear, se empujaban, que esto, que el otro, y ahí él se le ocurrió inventar algo para marcar la barrera. ¿Sí? Algo que parece que nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros. Y bueno, se le ocurrió esto, lo implementó y bueno, terminó generando esto, ¿no? Que se use en todas las competiciones profesionales de fútbol, ¿no? Y que uno ya lo tiene incorporado. Ahí agregué dos imágenes, una la del aerosol y otra el árbitro aplicándolo. Seguimos hablando del arbitraje, y quizás este es uno de los avances que más polémicas trae, ¿no? Y lo que más se habla en el último tiempo, que es el videoarbitraje, más conocido como VAR, con B corta, que es una herramienta que tienen los árbitros para determinadas jugadas. No lo usa en todo momento, no lo puede usar en todo momento, sino que lo puede utilizar en 3 instancias. La primera para confirmar si hay gol o no. Por eso decía antes que el sistema del reloj y las 14 cámaras quedó de lado, justamente por el avance del VAR. La otra situación en la que se puede utilizar esto es para una expulsión, si hay alguna jugada dudosa, o si desde el VAR, que ahora voy a explicar de qué se trata, detectan de que hay una jugada que puede ser sancionada con una expulsión, y para convalidar si fue penal o no, una jugada también dudosa. Son las 3 instancias en las que se puede acudir al VAR, que se desarrolla, como decía, cuando se da una jugada polémica. Si lo ven en la primera imagen de la izquierda, ahí es donde 3 asistentes generalmente están con varios monitores viendo todo el tiempo el partido con distintas cámaras que permiten esto, analizar determinadas jugadas. Una vez que se da una jugada polémica, se puede dar de 2 formas: que el árbitro quiera que se analice una jugada, o que directamente los asistentes que están en esa cabina del VAR decidan llamarlo al árbitro por alguna jugada que se vio y que no se vio en primera instancia. El partido se frena en ese momento, o puede seguir y los asistentes analizan la jugada. Si los asistentes ven alguna situación para sancionar, se la informan al árbitro y se decide, y si no están seguros de algo, pasa lo que se da en la segunda imagen, es que el árbitro hace una seña abriendo el VAR, porque siempre, si ven, hacen 2 señas. Primero, abriendo el VAR,
y va directamente a un monitor que está a un costado del campo de juego y le repiten la jugada. Todo esto conectado con los intercomunicadores que hablaba antes, y van conversando y van opinando en base a esa jugada para la decisión. Cuando el árbitro cree que tiene una decisión, se va del VAR, cierra el VAR, hace la seña como que ya tomó una decisión y se le informa a los jugadores. En este caso, si es penal, si no es penal, si hay una expulsión o no, o si se terminó de convalidar o no el gol que estaba en discusión. Hasta ahí, los avances relacionados al arbitraje. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, lo puede hacer. Fede, noté que los avances tienden a aplicarse en función de que sea más dinámico el juego. Pero justamente esto que es del videoarbitraje no promueve ese dinamismo. No, es cierto. Por eso tiene tanta polémica, ¿no? Y es tan resistido, todavía no terminó de instalarse, es algo también relativamente nuevo, no tiene mucho tiempo. Pero es cierto que depende mucho de dónde se aplica. Si uno ve las jugadas de VAR en algunos partidos de Europa, se resuelve todo muy rápido, ¿sí? Se pierde muy poco tiempo. Y bueno, en otros no, y sobre todo acá en Sudamérica, no sé, no se provoca eso de que sea tan rápida la decisión y se pierde un poco eso. Le falta el cafecito nomás. Sí, yo tengo también una opinión formada en base a esto, obviamente que no estoy hablando y estoy dando la información de lo que trata el VAR, pero me parece que tiene muchas cosas por mejorar. Todavía no llegó a la perfección o estar cerca. De hecho, todavía sigue habiendo muchas polémicas, ¿no? Incluso con el VAR. Así que me parece que este es el comienzo de la llegada del VAR. Va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Sí coincido con vos, Carlitos, que muchas veces en vez de darle dinámica al juego, le saca ritmo, y muchas veces pasa también de que pasan 1 o 2 minutos de una jugada y se vuelve atrás de algo que pasó. Algo que nadie entiende, uno mismo también, si está en la cancha, todavía no está bien claro cómo se le informa a la gente qué se está viendo. Entonces, es bastante complejo, pero tiene muchas cosas por mejorar. Pero bueno, creo que es un avance que puede funcionar, pero que todavía está lejos de aportar la solución que necesita el fútbol. Y es una herramienta, Fede, pero viste, a veces vos ves que lo tocaron de atrás, no tocó la pelota y decís, loco, pero es falta. Y va el árbitro 7 veces, mira cosas y decís, boludo, es falta. ¿Qué estás mirando, yo? Y decís, la hacen re larga. Sí, incluso a veces, bueno, de hecho, al principio no se difundían las conversaciones del árbitro principal con los asistentes, algo que generaba polémica. No sé, a mí se me ocurre, si alguien lo vio o alguien lo tiene en mente, hay una jugada muy polémica en la Copa Libertadores, River Independiente, que hay una plancha que tenía que haber sido penal para Independiente, que no se convalidó, y fue todo muy raro, digamos. Bueno, con el tiempo se empezaron a difundir los audios de los árbitros para que se sepa qué conversaban, pero sí, seguimos lejos de que haya una justicia en el fútbol, que uno diga, bueno, pongo las manos en el fuego y todo se resuelve como se tiene que resolver. Sigue habiendo sospechas, pero bueno, es una herramienta más que creo que con el tiempo se puede mejorar. Hay que ver si quieren mejorarlo. Va a depender de los que manejan este circo, ¿no? Del fútbol. La verdad estuvo Bueno. buenísimo, muy bueno. Sí, el tema del VAR es motivo de debate en todo aspecto, desde un campo institucional, desde un campo de una materia, hasta en una mesa de un asado con él. Sí. Nada, estuvo bueno, muy claro, los conceptos muy claros, así que nada, muy bien. Después, lo mismo. Me quedan un par de filminas, profe, no sé si las puedo terminar, la resumo rápido. No, pero pará, porque es lo que te voy a decir, acá. Ok. Que tenemos que cortar y continuás. Bueno. Por eso, justo te corto ahora, Dale, y después seguís con lo que te queda, con el resto, en el otro bloque. Porque si no, se te va a cortar en el medio
en el medio de cuando empezás. Después pasale a los demás y a las demás compañeras el trabajo. PowerPoint, sí, 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 sí. Bueno, nada, nos encontramos en 4 minutos Dale. y seguimos. Corto, así bajo. Recording stop. Para el que no lo conoce, cómo se utiliza, es como una especie de corpiño que se usa abajo de la camiseta. El GPS te marca estos datos que decía. Hace poco estuve en una charla que dieron preparadores físicos del Club Banfield, y contaban los parámetros que utilizan para elegir determinados jugadores en las divisiones juveniles o para mejorar determinados rangos en las posiciones que decía. Y veían esto, la aceleración que tiene un jugador, en cuánto recorre X cantidad de metros y demás, y son valores que por lo menos para los profes es muy importante, al menos en el fútbol. Obviamente hay de todo, hay profes que le dan más importancia, menos importancia, pero está claro que hoy a primer nivel esto se usa. Y el tercer ítem que elegí es la Big Data, un poco lo que hablaba Seba en su exposición, el tema de los datos, ¿no? Y que antes en el fútbol eran como todos muy reticentes para la incorporación de estas cosas, y que hoy hay empresas que se dedican a esto, que brindan este servicio, que permiten conocer un montón de datos que hace algunos años era impensado que se puedan conocer, como la posesión del balón, los kilómetros que recorrió cada jugador, las zonas por las que transitó, el famoso mapa de calor, que si lo ven en la imagen de la derecha, es lo que figura abajo de todo en el medio. Eso que figura en rojo es donde más estuvo el jugador, y bueno, lo verdecito más clarito es donde menos estuvo. Esto permite conocer en qué zonas del campo de juego estuvo cada jugador o estuvo presente, digamos, pisando esa parte del campo de juego. También se pueden conocer la cantidad de pases, los remates, las gambetas. Acá vemos también en la imagen de la derecha la cantidad de pases. Los de color verde son los pases que ese jugador acertó, o ese equipo, no sé puntualmente qué analizaban, y los rojos son los que erró. O sea, con esa precisión se analizan los datos y los números, ¿no? Sobre todo a primer nivel. Obviamente todo esto tiene un costo, y hay clubes que tienen más presupuesto y clubes que tienen menos presupuesto, entonces lógicamente que no es para todos. Y esto permite no solo conocer los jugadores propios, sino también los rivales, para saber a quién se enfrenta uno, y también en la elección de los refuerzos, ¿sí? Para incorporar jugadores al finalizar cada temporada. Hay muchos técnicos que se basan en estos números y en estos parámetros para elegir los jugadores a incorporar. Acá termina, digamos, lo relacionado al entrenamiento y la competencia. Abro otra vez el juego para ver si alguien quiere decir algo. Yo quisiera agregar algo, pero no sé, Dale, siempre dale. estoy hablando yo. Dale, Carlito. No, que lo que también influyó mucho la tecnología es en el calzado, tremendamente. Sabés que Los calzados, me lo imaginé iba a- que lo que debía haber querido poner, pero era una cosa enorme, ¿no? También no quise da que para sea tan otra largo, página. y me lo había dejado en la cabeza para mencionarlo cuando decía lo de los guantes, y me olvidé. Y está muy bueno que lo hayas traído, Carlitos, porque no me olvidé de mencionarlo. Y es algo que también avanzó mucho. O sea, para que tengan una idea, hoy por hoy, a los jugadores de primer nivel les hacen los botines a medida. Pero no a medida, calza 41, calza 40 y medio, no, a medida de cómo pisa, de cómo patea, de cómo se para, de cómo corre, de cómo camina. O sea, son exactamente a medida del pie. Y realmente es algo que avanzó mucho, obviamente con distintos presupuestos y distintos niveles, es como todo, pero es otra de las cosas que ayudó a la mejora del rendimiento de los jugadores. Sobre todo también de qué están hechos los botines, ¿no? Antes eran de cuero, y pasaba un poco lo que mencionaba antes de las camisetas y los pantalones, ¿no?
cuando esos botines de cuero se mojaban, pesaban 50 kilos, tenías 2 adoquines en cada pie. Y eso provocó también este cambio en los materiales de la confección de los botines que mejoren. No solo en cuanto a esto que decía de los botines a medida, sino también de que sean livianos. Uno agarra un botín de fútbol hoy y no pesa nada, es una pluma, la verdad que es increíble y son realmente cómodos. Y todo es un combo que es casi perfecto, ¿no? Campos de juego que son un billar, camisetas que no pesan nada, botines a medida, pelotas con la última tecnología, todo apuntado a la mejora del espectáculo, ¿no? Y algo que no dije, que quería mencionar también cuando hablé de las pelotas, es que quizás a alguno le sorprenda este dato, pero la FIFA siempre trata con la confección de las pelotas de generar que haya más goles. ¿Cómo lo hace? Bueno, a veces uno ve que hay pelotas que se mueven o arqueros que hacen señas que la pelota se le movió. Bueno, son tan livianas a veces las pelotas que se mueven con el viento, con el aire, pero no con un viento fuerte, sino que cuando uno patea hacen movimientos raros. Bueno, todo eso está un poco buscado porque la intención siempre de la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol, trata de buscar esas cosas para que cada vez haya más goles. Así que estuvo bueno el aporte, Carlitos, porque me había olvidado de los botines. Bueno, y justamente relacionado con eso de que la FIFA quiere hacer más goles, estaba también la idea de que querían agrandar los arcos, ¿no? Sí, yo creo que esas cosas parten un poco más del periodismo que de la FIFA en sí, ¿no? Puede ser que haya una intención desde ese lugar, pero yo lo veo bastante difícil, de que haya cambios así sustanciales. Pero bueno, obviamente nunca se sabe, pero me parece que eso es como parte un poco de la esencia del fútbol, ¿no? Las medidas del campo de juego, las medidas de los arcos, la cantidad de jugadores. Me parece que sería mucho más difícil que se dé algo así. Lo que sí se dio ahora por la pandemia es ampliar la cantidad de cambios en un partido. Antes se podían hacer 3 variantes y ahora se pueden hacer 5. Bueno, eso producto de que hay muchos equipos que se ven afectados por contagios de coronavirus y no tienen tantos jugadores, entonces para que no sea tan grande el desgaste, permiten que haya más cambios por partido. Pero esas cinco tienen como un reglamento, ¿no? También. Sí, en realidad, sí, son 3 ventanas que se pueden abrir para hacer cambios. O sea, el técnico puede hacer cambios en 3 instancias del juego y se suma una cuarta porque en el entretiempo, si hace una variante, no se suma a esas ventanas. O sea, serían 3 con un asterisco. Es decir, para hacer 5 cambios, tendría que hacer, obviamente, cambiar más de un jugador en alguna de las ventanas. O utilizar la posibilidad del entretiempo que muchos lo hacen. Se ha dado por ahí. Pero vos, digamos, podés usar una ventana sola y cambiar a los 5 si querés. ¿O no? Exacto, exacto. Sí. Podés hacer de un saque los 5 cambios. No se ha visto. Lo máximo que se vio, por lo menos lo que a mí me tocó ver, son 3. Que igualmente es mucho. 3 jugadores de 11 es demasiado, digamos. Incluso hasta cambiar 5 jugadores en medio equipo. Exacto. Más allá de que sean esas 3 ventanas que decían. Sí, no me acuerdo a quién le había pasado la otra vez que no pudo hacer más cambios porque había usado las 3 ventanas y no había hecho los 5. No me acuerdo a quién le pasó. Decía Scaloni. Puede ser. Se te lesiona uno sobre el final y vos quizás tenés cambio, pero ahora no tenés ventana. Sí. Parece que pasó algo así. Puede ser. Muy bueno. Bueno, y lo último, relacionado a la tecnología en el fútbol, quería aclarar que podemos mencionar y desarrollar en otro momento los avances tecnológicos relacionados a la nutrición, a estudios médicos, a prevención de lesiones, a evaluaciones físicas, y también mencionar que hubo algunos avances en relación a la seguridad, y un ejemplo es el famoso Fan ID, que se utilizó por primera vez en el Mundial de Rusia. Para el que no lo conoce, es un sistema de seguridad que es un carnet que es como si fuera el documento
cada uno tiene uno, y para ingresar a los estadios necesitaba de este Fan ID. Sin eso no podía entrar, o por lo menos así estaba planteado, creo que fue bastante riguroso. Y si alguno cometía algún incidente y demás, te lo retiraban y no podías ingresar a ningún otro partido. Nada, todo un sistema de seguridad y de tecnología con datos biométricos y demás, digamos, no fue algo simple de un carnecito, sino que fue algo más avanzado. Y para cerrar la presentación, leí esta frase que me gustó, que la tecnología es el gran motor del cambio, y bueno, la intención era expresar esto relacionado al fútbol, que sobre todo en el último tiempo ha cambiado mucho de la mano de la tecnología. Genial. Lo último que dijiste es muy interesante, lo del tema del ingreso a las canchas, más con el fenómeno que tenemos nosotros, particularmente en nuestro país, de la violencia. ¿Sí? No sé, yo hace muchos años que no voy a la cancha, no sé qué sistemas pre-pandemia estoy hablando, ¿no? Se estaban utilizando, pero eso sería una buena posibilidad. Obviamente que el tema de las canchas, por lo último que sabía, no acá, no en este país, pero creo que en las canchas de Europa me parece que no pueden estar parados, ¿no? No. O algo así. Tienen que estar todos sentados. Acá se había planteado en algún momento que había un cierto límite para que por lo menos el 70% de las personas esté sentada. Es un poco complicado. Igualmente, esto de todos sentados depende un poco cada liga en cada país. En algunos países permiten un cierto porcentaje de personas que pueden estar paradas, pero lo que sí tiene que haber butacas para que todos puedan sentarse. Claro. Bueno, acá es muy difícil lo que decía relacionado a la seguridad o a la violencia en el fútbol. Creo que el que tiene un poco de idea del mundo del fútbol sabe que no es producto del fútbol propiamente dicho, sino que viene más producto de la sociedad, de los políticos, de los barra brava y demás. Y que todos creo que tenemos un poco la misma opinión de que no se elimina la violencia acá porque no se quiere, ¿no? Porque Totalmente. todas estas cosas podrían tratar de implementarse. En su momento se había hablado, que nunca se terminó de implementar. Fue antes de la muerte de Julio Grondona, que fue un presidente histórico de la AFA, el AFA Plus, que era una especie de un registro de cada hincha, que estaba un poco relacionado a esto, al Fan ID, era una idea que se había planteado, pero estamos en el país en el que uno tiene un conocido y pasa, y mismo lo barra brava con algún amigo, con esto, con lo otro, entonces siempre por ahí pagan algunos inocentes por lo mismo de siempre, ¿no? Pero sería algo bastante novedoso y creo que aportaría a que la violencia en el fútbol o la inseguridad o lo que se da en el fútbol se elimine o se trate de eliminar, ¿no? Se minimice de alguna manera. Ya se intentó. Igual a mí me parece como que ya hay una esencia con eso. Lo que el profe decía, ponele con lo de los carnés, bueno, a la cancha la mayoría tiene los molinetes, con los carnés para, sí, que antes pasabas con los carnés y se lo podías prestar al otro para que después entre también con tu carné. Bueno, ahora eso ya no se puede hacer. Sí. El tema también de lo que él decía de la violencia, no sé si pasa tampoco por eso. Y la mayoría de los clubes ahora solamente entran socios. No hay ventas de entrada. Pero los barra brava, o sea, porque hoy por hoy hay solo hinchas locales, pero los barra brava tienen todos carnet de socio y hasta ha pasado en investigaciones policiales, judiciales y demás. Pero los barra bravas no tienen carnet de socios. Sí, mirá, te cuento esto que pasó. Yo trabajo en una radio de Banfield y por ahí estoy un poco metido en ese mundo. Pre-pandemia, un año antes de que comience la pandemia, hubo allanamientos en el jefe de la barra brava de Banfield y le encontraba una impresora de carnet de socios. Tenía una impresora de carnet de socios en la casa.
y 200 carnet y un montón de cosas que le encontraron. No creo que sea Banfield el único club, es algo que seguramente se replica, debe haber algunos clubes seguramente que lo combaten de manera inteligente y lo han podido sacar, no digo que no, pero es mucho más No, sí, complejo. igualmente tenés el tema también de las entradas que te dan, que el club le da Protocolos, a ponerle a la hinchada, como vos los decís, protocolos. que Sí, le dan, que le dan, bueno, yo así entré miles de veces a la cancha. Igual yo tengo carné y todo, ¿no? Pero yo miles de veces entré a la cancha con entradas que daban los pies de la banda. sí, sí, Y es que entras igual, no necesitas tener el carné. no, no, por eso, o sea, o con carné o con entrada, o de alguna manera ellos siempre entran, y bueno, Sí, sí, ahí empieza el olvídate. problema, digamos, o sea, el problema está generalmente en los barra brava, que ahora, quizás antes los conflictos eran más entre barras, y hoy por hoy soy dentro de las internas de la misma barra por la caja, ¿no? La famosa caja que hablan todos, de los Sí, ingresos que bueno, es lo tienen, que vos dijiste, el tema de que te dan los carnés, de que te dan la ropa, de, no sé, los de puestos, viajar, bueno, ahora los que no se puestos de puede, pero bueno, choripán, antes era, no sé, viajar a los mundiales, sí, eso también, los puestos de autos choripán, la en los venta de indumentaria. estacionamientos. La venta de indumentaria Sí, también, digamos, ellos y consiguen por eso, ropa que le bajan del club los dirigentes, o sea, hay un montón de negocios que tienen las barras bravas, por eso decía que no es algo propio del fútbol, sino que es más de la sociedad, ¿no? Que está arraigado al fútbol porque es un negocio que se dio ahí, pero que no tiene nada que ver el juego en sí, sino todo lo que se genera no tiene alrededor. que ver con el deporte, sí tiene que Exacto, ver con los clubes, no con el deporte. con los clubes y los dirigentes, sobre todo. Bueno, buenísimo. Esto también es una temática para pasarnos horas hablando de estas cuestiones, ¿sí? Eh, yo en algún momento cuando estuve trabajando en fútbol, nosotros vivimos la presión de la barra brava y es complicado, la verdad que es complicado. No es joda. Fíjense si se ve, díganme si se ve. Sí, sí, se ve, profe. Fede, vos que estás en Banfield, yo tengo un amigo que es un historiador fanático de Banfield, vive allá. ¿Cómo se llama? Víctor Raffo. Lo conozco. Vito, Lo conozco de nombre, no lo conozco personalmente. es el guitarrista de los Cafres, aparte. De la banda de reggae. Él tiene varios libros tiene un libro de Banfield, bueno, varios libros. Nada. Bueno, hoy esto no va a entrar en el parcial. ¿Sí? Quiero que lo tengan, pero no va a entrar en el parcial. Viene vinculado a lo que habíamos visto de realidad virtual que había presentado, y esto es lo que me faltaba presentarles. Voy a aprovechar que no queda mucho tiempo y mostrárselos, que es cortito, es muy cortito. Profe, Sí, perdone que le interrumpa, es un segundo nada más. ¿Se sí, acuerda que sí, había hablado de la charla de termografía que iba a dar una universidad? sí, La dieron, está colgada en YouTube. Es la Universidad de Real Madrid. claro, claro. Sí, sí, Justamente, mirá, no es que me leíste la mente, pero tuviste telepatía, porque antes que termine la clase, les iba a decir, lo voy a hacer ahora, justo me diste el pie, métanse, porque ahora en este momento hubo una jornada de todo el día de prevención de lesiones, ¿sí? Obviamente que hoy a la mañana me metí un ratito y nada, hay cosas más interesantes que otras, imagínate que es todo el día. Métanse, si tienen redes, se meten a través de las redes, creo que está en Instagram, si no, entren por Google, que es la universidad
del Real Madrid, que tiene un montón de charlas gratuitas, buenísimas, porque recién, ahí lo que decía Seba, hubo una charla de termografía y son gratuitas, ¿sí? Métanse, creo que nada, como te registrás, te podés registrarte, y después ellos te envían, ¿sí? Cada vez que hay un curso, cada vez que, o suscribirte, no registrarte, suscribirte. Y está buenísima, está muy buena. Y hay de todo. Hoy, la de hoy era también de prevención de lesiones, de rehabilitación, todo en relación al deporte, obvio, ¿no? Hubo una jornada de 3 días que después lo suben a YouTube. Fíjense que debe estar en YouTube. Pongan Universidad del Real Madrid. Si no, de alguna manera yo les puedo compartir los links, porque yo los tengo. Nada, que hay cosas, va a haber cosas no tan interesantes, cosas muy interesantes, como todo congreso, como toda charla. Pero en esa hablaron de nutrición, hablaron de termografía, hablaron de fisiología, hablaron de HIIT. No, la verdad que estuvo muy bueno. Justo lo que Seba dijo, yo antes que termine la hora les iba a decir que se metan en la Universidad del Real Madrid y se suscriban, y ahí van a enganchar un montón de cursos y un montón de charlas. Se pueden hacer las capacitaciones, se pueden hacer, hay un curso de tecnología deportiva que está buenísimo, que ahí ves Big Data, ves de todo, está buenísimo. Lo que pasa que vale, está crocante, ¿sí? A mí no, averigüé y la verdad que no me da el cuero, pero para nada. Nada, les digo que hay cosas gratuitas y cursos que están muy buenos, muy interesantes. Hay uno de termografía específico, de hecho te lo compras y creo que te mandan la cámara, te mandan todo, te mandan la licencia para usar la cámara y demás, pero vale también crocante, muy crocante. Pero bueno, quizá alguno puede o alguna puede y lo puede hacer. Si no, por el otro lado, hay todas charlas y demás gratuitas, ¿sí? Es lo que hablaba Seba recién de termografía. Está bueno, es interesante. Porque aparte son cosas nuevas, ¿sí? Bueno, cortito. No, son y 48. Ya no llego. Bueno, se lo voy a hacer lo más rápido posible, en 5 minutos. Esto es una investigación de un autor brasileño que se llama Lo Turco, que también tiene también lo pueden seguir en redes, tiene mucha información, es uno de los autores y de los investigadores bastante que están en la cresta de la ola actualmente, entre otros. Y él dice, la única manera de simular una competencia real dentro del periodo de preparación de un boxeador son los sparring, en el cual el boxeador vivencia un combate real. Pero esto puede afectar físicamente al boxeador, ocasionándole lesiones que afectarían negativamente el rendimiento previo a la competencia y a su calidad de vida. Para competir en el boxeo de élite mundial es necesario que los deportistas estén preparados de la mejor manera,
ya que los factores de rendimiento han evolucionado. Entonces, la utilización de la tecnología es indispensable. Nos permite estimar componentes, analizar y comparar variables, realizar y ejecutar entrenamientos de manera más personalizada, minimizar errores y riesgos de lesión y demás. Entonces, esto es como un paso hacia adelante. No está instalado, pero es como una perspectiva a futuro, que es la utilización de la realidad virtual, ¿sí?, como una opción para que los boxeadores vivan situaciones de competencia, pero para principalmente prácticas de técnicas, ¿sí?, específicas. Obviamente que jamás la realidad virtual va a reemplazar el 1 versus 1, ni la mirada, ni la respiración, ni el tener una persona enfrente con la cual vos tenés que tomar decisiones, ¿sí? Sino proponen la utilización de la realidad virtual para prácticas de ciertas técnicas, minimizando tanto golpe en la cabeza. Plantean que, bueno, que el medio deportivo del boxeo es muy tradicionalista y meticuloso para divulgar los métodos del entrenamiento. Hoy en día existen múltiples artefactos tecnológicos validados con gran fiabilidad que miden factores determinantes en el boxeo. Fuerza explosiva, capacidad aeróbica, resistencia al lactato, capacidad cognitiva y más específicamente potencia de golpeo, velocidad de golpeo y cadencia de golpeo. En el 2014, no es tan nuevo, ¿sí? Un grupo de investigadores midieron, investigaron, evaluaron y siguieron ese entrenamiento controlando ciertas variables a través de la frecuencia cardíaca, mediciones del lactato, ¿sí?, y la percepción subjetiva del esfuerzo. Dos indicadores que nosotros tranquilamente podemos llegar a tener a mano, que es la frecuencia cardíaca y la escala de percepción, y el lactato, que está un poquitito más alejado, pero tampoco es un imposible, ¿sí? Acuérdense que actualmente, como vimos en la primera parte, tenemos medidores de lactato que son portátiles, que son más baratos y que ya están mucho más a mano de nosotros. Bueno, nada, se concluyó que el trabajo con frecuencia cardíaca es una buena forma y efectiva para cuantificar la carga del boxeo, complementándolo con la utilización de la medición del lactato. Midieron la potencia a través de un encoder, que lo vamos a ver la clase próxima, vamos a hablar un poquito en relación a los encoders, donde midieron potencia máxima, potencia media, ¿sí?, en relación a la velocidad de metros sobre segundos. Ese encoder, ¿sí?, era un encoder vertical, ¿sí?, y después midieron los golpes, ¿sí?, utilizando un acelerómetro dentro y un dinamómetro dentro de una bolsa, ¿sí?, dentro de una bolsa de golpeo. Incrustaron en la base central del artefacto un dinamómetro y un acelerómetro, y ahí registraban los valores del golpe. Entonces, el boxeo actual, la posible utilización de la realidad virtual en un futuro para práctica de técnicas específicas,
de estrategias específicas, la medición de diferentes variables físicas, la toma a través de encoder del golpe, de la potencia, prevención de lesiones, ¿sí? A través de la mascarilla. Pero fíjense, no se los voy a leer porque no nos queda mucho tiempo. Obviamente la prevención de lesiones, reducción de riesgo de conmoción cerebral, a través de estos protectores, por lo menos para la práctica, pero miren lo que dice abajo. Sin embargo, estos protectores son ineficaces en velocidades altas mayores a 9 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que si te pegan una piña a una velocidad mayor de 9 metros sobre segundo, tengas protector o no tengas protector, va a estar jodido. El uso de la tecnología en el entrenamiento de boxeo debe ser inherente ante las altas demandas de competencia. Aporta un montón, me aporta información, me brinda herramientas eficaces a los preparadores físicos, entrenadores, directivos para poder llevar a su boxeador a grandes competencias. El área de ingeniería empieza a intervenir, tanto como hablaba Fede en su momento. Fíjense cómo todas estas cuestiones nos empiezan como una lluvia, ¿no? Nos empiezan a mojar a todos y empieza a intervenir en todos los campos de la actividad física y del deporte. En una disciplina, ¿sí? Empieza a intervenir en una disciplina que siempre fue muy conservadora, tanto en las cuestiones de entrenamiento como en su filosofía y demás. Les quería mostrar esto. Esto no va a entrar en la prueba, ¿sí? Para los que tienen que dar, pero les quería mostrar el hecho de la continuación de lo que habíamos visto un poquito de realidad virtual. Bueno, ya se corta. Nos vemos el miércoles que viene. Los que expusieron hoy, pásenle a los compañeros, porque los que van a dar el parcial van a tener que saber qué rindió cada uno de ustedes. ¿Se entiende? Por ahí alguna pregunta del parcial va a ser contestar verdadero o falso si Carlos habló sobre fútbol. ¿Se entiende? ¿Qué sé yo? Estoy tirando por tirar. Así que tienen que estar atentos en relación a eso. Nos vemos el miércoles que viene. Los que todavía y las que todavía no me mandaron las cuestiones que yo fui pidiendo, vayan mandándomelas porque no queda mucho tiempo. La exposición paleolítica, ¿qué más era? Ya ni me acordé. Los ángulos. Bueno, no me acuerdo, no tengo el ayuda a memoria acá. Pero ya les pedí 2 o 3 cosas. Las medidas. Váyanme mandándomelas, por favor. Y la primera era de la tabla wellness. La También tabla no sé si wellness, hay gente que todavía por ahí lo debe. y Esa algo fue la más. primera. Y ahora no me acuerdo qué otra cosa. La de las medidas, la Y del la posición ahí bit. está. Bien. No me acuerdo el nombre. Sí, el Vitruvio que habíamos hecho. Esa, Vitruvio. Con B era. Eso, Sí. Mándemelo, por favor. ¿Sí? Porque me quedan las casillas en blanco y necesito que tengan todo el que me fueron entregando, ¿sí? Bueno, nos vemos, cuídense, tengan Chao, una chicos. buena semana. Chao, profe. Chau. Y muy bueno hoy, me gustó. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias. buena semana. Chao, chao. buen fin de. Buen fin de. Está buen fin de. Cuídense. Chao, Carlos, nos vemos. Recording stopped.